7 de la mañana, 35 minutos en Ecuador continental. Ustedes están escuchando, están viendo, están leyendo en las redes sociales a Caché Noticias y Opinión por la 90.9 en Guayas, Los Ríos, Santa Elena, en todo el país. Y en el resto del mundo a través de cachetv.com, la imagen nítida, y también a través de nuestras redes sociales, donde puede encontrar información de última hora. Saludamos a todos los amigos de Radio Jama Visión en Jama, a los amigos de Modular en Esmeraldas y a los amigos que nos están escuchando, nos están viendo también a través de las ondas hercianas de la 102.1 de Radio Oxígeno. Saludos a todos, ya tenemos con nosotros en nuestra pantalla, en nuestras redes sociales y en los micrófonos de Caché 90.9 FM al señor economista Abelardo Pachano, él es analista económico. Economista, buenos días, bienvenido aquí a Caché Noticias y Opinión. Johanita Ramos. Gracias, Cleves, un gusto tener una nueva oportunidad para conversar con ustedes y su audiencia. Gracias, y bueno, queremos conversar. Entre 5.000 y 8.000 millones de dólares sería el déficit con el que se encontraría Daniel Noboa al asumir el cargo, ya una vez que se instale en Carondelet. El presidente saliente Guillermo Lasso ha dicho que deja un mejor país del que encontró. Es más, va a escribir un libro con sus 900 días en el gobierno, contando todas las peripecias que ha tenido que pasar y todos los logros que ha alcanzado durante este tiempo. El presidente electo, Daniel Noboa, ha ido ya a tocar las puertas de los multilaterales, diciendo: necesito dinero para cumplir mis ofertas de campaña y para mi reelección, porque él no está pensando en un año o 5 meses de gobierno, él está pensando en muchos más. ¿Qué necesita Daniel Noboa para sobrevivir a lo que se viene económicamente? Bueno, gracias nuevamente. En realidad, un cortísimo comentario. La gestión de Guillermo Lasso está enmarcada dentro de un ambiente político de permanente subversión. Las fuerzas opositoras al gobierno hicieron lo imposible por derrocarlo y terminaron llevándole al país a una situación inédita con la utilización de la cláusula de la muerte cruzada y la introducción de un gobierno de muy corta duración, una suerte de interinazgo o gobierno de periodo muy corto, que tiene enormes retos para poder llevar adelante su ejercicio. Desde el punto de vista económico, los esfuerzos que realizó inicialmente el gobierno no lograron superar los problemas estructurales de manera sustantiva en el caso del problema fiscal, cuyo déficit, como bien lo acaban de mencionar, está por encima de los 5.000 millones de dólares. Y hay un problema de caja inminente para poder cubrir las obligaciones de los últimos 2 meses de este año. De tal manera que es un inicio de una gestión en condiciones bastante precarias. Lo segundo, indiscutiblemente que hay la esperanza de que el ambiente político para el nuevo gobernante no sea tan estridente ni tan violento como lo fue el que enfrentó el presidente Lasso, y de esa manera le den más espacios de gobernabilidad a su gestión y, por supuesto, un ambiente mucho más razonable para el desarrollo de las actividades privadas. Que en este periodo, ¿qué se espera del presidente Noboa? Yo diría fundamentalmente el que consiga atenuar las grandes amenazas que tiene el sector fiscal para el resto de actividades económicas, y además que mejoren los perfiles de flujo de capitales de la balanza de pagos, que en el año 2023 han sido altamente negativos y que han ocasionado
una sustantiva pérdida de reservas internacionales. De tal manera que ahí tiene dos campos macroeconómicos tremendamente complicados, cuando el Ecuador ha agotado prácticamente todas las fuentes de financiamiento que tenía disponible, tanto internas como externas, para poder llevar adelante una gestión que siempre requería del apoyo o externo o interno de fuera del gobierno para que él tenga la posibilidad de cumplir sus obligaciones. Economista Pachano, ¿dónde está el dinero de Guillermo Lasso? O sea, ¿dónde está el dinero en el Ministerio de Finanzas? Porque no tenemos las medicinas que se habían ofrecido, las compras para equipos, armamento en la policía llegan a cuentagotas y los contratos se caen cada vez y cuando. No tenemos arreglo de las carreteras, no tenemos nuevos hospitales, los que se han inaugurado fueron porque ya venían desde hace tiempo en construcción. Hay una recaudación fiscal y que según el propio gobierno ha superado récord. ¿Dónde está la plata? Bueno, fundamentalmente la estructura de gasto del gobierno nacional es una estructura realmente muy mala, tremendamente dependiente del gasto corriente y del pago de más o menos 500,000 empleados públicos, que durante esta gestión inclusive ha aumentado su número en tres campos fundamentales: uno, salud; dos, educación; y tres, fuerza pública. Esos tres frentes tienen aumento de servidores públicos y consecuentemente se llevan gran parte de la recaudación fiscal. En ingresos totales, el presupuesto del Estado tiene más o menos 20,000 millones de dólares al año. Y en gastos corrientes, es decir, en el manejo del quehacer diario de la estructura del Estado, se va un poco más de esa cantidad. No nos queda un solo centavo para inversión pública, no tenemos recursos para atender obligaciones o necesidades adicionales, y cuando se producen las escaseces que usted acaba de mencionar, el gobierno tiene enormes dificultades de encontrar posibilidades de dotarles de recursos para que se puedan atender. De otro lado, también es importante señalar que el nivel de eficiencia del gasto público es también muy malo. No tenemos indicadores que nos permitan confirmar que lo que estamos gastando en los distintos campos están bien, o esos recursos son bien utilizados, son correctamente, honradamente manejados y están destinados precisamente a atender los propósitos que usted acaba de mencionar. El manejo del presupuesto es un manejo puramente cuantitativo. Todo el mundo pide más recursos, pero nadie rinde cuentas de la forma como se invierten esos recursos y de los beneficios que ellos producen. Por lo tanto, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo del bienestar social, en el campo de la seguridad, siempre vamos a tener necesidades adicionales, y si no sabemos redireccionar, cambiar sustantivamente la forma como evaluamos al gasto público, nunca tendremos una solución que nos satisfaga a todos los ecuatorianos. Ahora, atender hoy día a 17 millones de ecuatorianos en el campo de la salud, o atender a todos los niños y jóvenes que van a los institutos de educación básica, requiere de un compromiso de los empleados públicos con con la comunidad. Y eso no siempre es lo que encontramos cuando vamos a una de estas instituciones, en donde el trato no es muy agradable. La posición de quienes están ahí es una posición más bien agresiva en contra del consumidor o del beneficiario o de quien necesita utilizar esos servicios. 7:45. Estamos dialogando aquí en Caché Noticias y Opinión con el señor economista Abelardo Pachano Bertero, ex gerente general del Banco Central del Ecuador. Economista,
el presidente electo, Daniel Noboa Bacín, para mí tiene un versus. Es decir, la situación socioeconómica del país en crisis versus su candidatura a reelección. Entonces, si él, que debe estar consciente que las cifras están totalmente negativas en cuanto a saldos, usted lo ha dicho claramente y esa es una realidad, el Ecuador tiene gastos fijos prácticamente hasta 25.000, 26.000 millones y de ingresos, usted lo ha dicho y eso es una realidad, 21.000 millones. En el mejor de los eventos, que llegue a 24.000, 23.000, los egresos, sigue teniendo los gastos fijos de 21.000 millones de dólares. Entonces, y obviamente no tomamos en cuenta aquí la deuda pesada, la deuda pública. Entonces, la pregunta al hombre de experiencia, al que ha ido 45.000 veces al Fondo Monetario Internacional, ¿qué le podemos recomendar? ¿Qué le podemos sugerir? Porque ya han nominado a una economista joven, por cierto, que ha trabajado en el Ministerio de Gobierno, en las EMPLADES, en el mismo Ministerio de Economía, pero eso no es todo, usted lo sabe, economista Pachán. Entonces, el tema internacional, el tema financiero, externo, es muy complejo desde todo punto de vista. ¿Qué le podemos recomendar con todo este cuadro socioeconómico que, repito, es muy, pero muy delicado, muy sensible y crítico? A ver, Clever, el vínculo de lo que pueden ser justas pretensiones políticas de un dirigente que va a asumir la más alta magistratura del Estado para conseguir que en este corto periodo él pueda llevar adelante una gestión que se convierta en una plataforma favorable para la reelección en el año 2025 es una pretensión legítima, es una pretensión legal, constitucionalmente posible, pero es una pretensión que tiene al frente un conjunto de vallas, de dificultades de gran calado, que deben ser abordadas con la responsabilidad con que le confiere el Estado al actual gobernante. Y en ese sentido, el tratamiento de las alternativas de solución de los problemas que tiene y que los conocemos de una manera bastante precisa, chocan o dificultan ese objetivo político, precisamente porque el Ecuador en el año 2000 renunció a tener una política monetaria independiente, se sumó a un sistema monetario de moneda extraña o extranjera como es el dólar, y con ello perdió la flexibilidad que le daba el manejo autónomo de este tipo de instrumentos. Entonces, hoy día, el Ecuador no quiere salir de la dolarización, se siente cómodo con ella, hay un gran respaldo a favor de ella, y consecuentemente los márgenes de acción que tiene el gobierno están de alguna manera definidos por este marco inflexible de recursos monetarios que disponemos. No podemos crear más, no tenemos esa capacidad, y eso de alguna manera ha permitido que el Ecuador sea un país de una muy baja inflación y que pueda a lo largo de los últimos años recuperar
algún grado de competitividad que la perdió al inicio del proceso. Entonces, cualquier solución que quiera buscar el presidente para atender sus legítimos objetivos políticos va a tropezar con esa limitación. Y ahí uno de los elementos con los que tiene que tratar de llegar a un entendimiento es con los organismos multilaterales de crédito, que son, en definitiva, de las pocas instituciones que mantienen abiertas puertas para el financiamiento de las necesidades de crecimiento del Ecuador. Y estos organismos multilaterales, en un elevadísimo porcentaje, toman sus decisiones dependiendo del criterio que tenga el rector de la política monetaria mundial, que es el Fondo Monetario. Entonces, en ese sentido, por el descarte de alternativas, uno tiene necesidad de conversar y buscar un buen arreglo, un buen entendimiento, un buen convenio con el Fondo Monetario Internacional. Obviamente las gestiones políticas de búsqueda de apoyo con los gobiernos de países avanzados y que tienen gran importancia en la mesa de decisiones del fondo, es importante tenerla, pero a la final las decisiones que toma ese cuerpo colegiado se sustentan en un conjunto de parámetros que le determinan que la política económica que está llevando adelante el gobierno es razonable y merece el apoyo. Entonces, con una brecha fiscal de más de 5.000 millones este año y una primera estimación superior a los 6.000 millones para el año 2024, y con una balanza de capitales y con un perfil de pagos del presupuesto del Estado negativo, la conversación y negociación con el Fondo Monetario tiene enorme importancia. Y ahí hay que convencerle a ese organismo de que, siendo este un gobierno de apenas 18 meses, si es posible concederle una operación crediticia de corto plazo, digamos de 12 meses de duración, de un año, sobre la base del cumplimiento de algunos requisitos que vayan en la dirección de manejar ese déficit fiscal y llevarlo a un nivel que sea mucho más conveniente para la perspectiva de largo plazo del Ecuador. Obviamente ahí caben un montón de opciones y todo que se tienen que considerar, y muchas de ellas no son agradables para los oídos de los políticos, porque implican uso del capital político precisamente para atender una necesidad de corto plazo que, si no se la atiende, puede devenir en una circunstancia mucho más inmanejable. 7 de la mañana, 54 minutos. Economista Pachano, para terminar este diálogo muy fructífero para los oyentes, televidentes de Caché, es que hay un asunto que usted lo sabe perfectamente bien. Los multilaterales, lo primero que preguntan o saben o ya conocen es la situación macroeconómica del país, por un lado, y por otro lado la estabilidad política. ¿Ya? Entonces son dos factores importantísimos que deben de estar en la mesa de negociaciones. Le consulto, ¿qué le parece si los políticos, los líderes de las bancadas de esta próxima asamblea deponen algunos intereses personales, políticos, y se suman un poco a este objetivo que ha planteado el presidente electo Noboa de restablecer, por ejemplo, la seguridad ciudadana, que se constituye un factor trascendental, por ejemplo, ¿no?
Y el otro es cómo resolver en el corto plazo, ¿no?, las deficiencias presupuestarias, porque todo el mundo participa de las rentas y ahora mismo el presidente electo Noboa ha dicho, voy a proponerle a la Asamblea Nacional bajar el IVA del 12 al 5% a todo lo que se llama las compras de los materiales de construcción, con el propósito de reactivar al sector. Es bueno eso, pero economista Pachano, tiene un gasto fijo mensual, por ejemplo, en salarios, que más o menos son 800 millones de dólares mensuales, repito. Entonces, mire este marco, este panorama que precisamente no es fácil resolver, economista Pachano. Así es, yo coincido, Clever, con la forma como aprecia esta coyuntura, estructura de la sociedad ecuatoriana en el momento actual. El tamaño del Estado y la forma como gasta o utiliza los recursos es perturbador general de la economía. Uno puede aceptar que el Estado tenga ese tamaño si gasta bien y nos resuelve los problemas que tenemos adelante. Es decir, si con este gasto me da seguridad, si con este gasto me da buena educación, si con este gasto me cubre las necesidades de salud de la población ecuatoriana, yo creo que el país y la colectividad se sentirían satisfechos, porque vería que en las grandes responsabilidades del Estado se están cumpliendo de una manera adecuada, se utilizan los recursos de manera transparente, no hay actos dolosos, no se permite que se derroche el dinero. El problema es que esa cualificación del gasto no lo tenemos ni siquiera, y perdóneme la expresión, en pañales. No hay absolutamente ningún indicador que nos lleve hacia la determinación de cómo estamos gastando los recursos. Tenemos la percepción que lo estamos haciendo mal porque el sistema de salud no funciona, o funciona inadecuadamente, porque el sistema de educación no nos brinda los conocimientos competitivos para que la mayoría de la población ecuatoriana esté bien preparada, porque la inseguridad realmente es un dolor de cabeza para todos los ecuatorianos. Y lo que nos dicen todos los días es: denme más dinero, denme más dinero, denme más dinero. Y obviamente la colectividad tiene un límite para poder atender esa obligación. Ahora, el reestructurar el Estado de un término cuantitativo a un término cualitativo tomará tiempo, años, hasta que lo consigamos, y tener el convencimiento y la perseverancia de que la dirigencia política entienda que esto es doloroso, esto es complicado, esto requiere de un esfuerzo permanente, y de que incluso algunos dirigentes políticos van a perder el capital y el respaldo que tienen, porque en el corto plazo no se van a ver los beneficios. Y aquí, en los países, la historia moderna de la política económica y de las crisis nos ha demostrado que los países que llegan a entender la problemática y que lo enfrentan, uniendo todas las fuerzas políticas y deponiendo sus yo diría, de grupo, son los países que salen del entuerto y de la dificultad. Un caso que es paradigmático es el israelita. Ellos llegaron a tener un nivel de inflación de más del 1000%. Y se dieron cuenta de que no podían seguir peleando los grupos políticos. Los del Likud y los liberales se pusieron de acuerdo, formaron un gobierno de coalición y dijeron: hasta aquí llega este juego económico, las reglas es reconvenir y poner una economía de mercado bien regulada, que sea eficiente, un Estado que sea eficiente y transparente, y ahí lo tienen ahora. Israel, que
obviamente enfrenta un problema de otra naturaleza, pero que tiene una estructura económica que le ha permitido inclusive fortalecer las defensas y la estructura de protección de sus habitantes. En el caso de América Latina, Uruguay es otro ejemplo. Las fuerzas políticas de izquierda, de derecha, de centro, se han unido con un solo objetivo: tener un clarísimo compromiso de manejo prudente, responsable de la economía, hacer los correctivos que sean necesarios en las políticas de gasto para resolver los problemas de inequidad, es decir, usarle al Estado con toda la fuerza con la que es posible hacerlo para que las causas de la inequidad, de la injusticia, se vayan resolviendo, especialmente en términos formativos básicos, de alimentación de los niños, en términos básicos de formación, de educación, de esa juventud, de formación de las madres, para que puedan guiar a sus familias. Y ahí le tiene al Uruguay. Es uno de los países líderes de América Latina que vive en un rinconcito entre dos monstruos que tienen problemas terribles: Brasil por el un lado y Argentina por el otro lado. Es una islita que es un dechado realmente de bienestar, y que es una muestra de que las cosas se pueden hacer cuando hay sacrificios políticos. Ahora, ¿es posible que en este periodo se consiga? No soy tan optimista, Clever. Yo creo que todavía hay manifestaciones de una, digamos, radicalidad en términos de objetivos políticos de algunos grupos. Algunos buscan la impunidad, que se cierren los juicios, que se desconozcan o que se tapen todas las malhadadas decisiones que tomaron antes. Otros simplemente buscan mantener su espacio y hacerlo, digamos, sobre la base de que harán o apoyarán al gobierno en las cosas que les convenga, y le dejarán al gobierno colgado cuando las cosas, como se dice vulgarmente, cuando quemen las papas. Entonces, en ese sentido, Clever, toda manifestación que podamos hacer en pro de que estos aislamientos y tratamientos de violencia política se puedan mitigar deben ser bienvenidos, pero ojalá puedan estar los oídos abiertos de quienes tienen que tomar estas decisiones, pensando no en lo que les conviene a ellos, sino en lo que le conviene al Ecuador. Hoy día hablan de bajar algunos impuestos. Sí, habrá que ver con qué van a reponer en la caja fiscal. Es decir, lo que dice Clever, ¿no? Hay un poco más de 800 millones de dólares mensuales que se requieren para pagar a la burocracia pública, más allá de lo que es necesario transferir a los gobiernos descentralizados. Porque a los gobiernos descentralizados se les transfiere, sumando más o menos 5.000 millones de dólares al año, que viene a ser 400 millones de dólares mensuales, y que tampoco nos rinden las cuentas que deben rendirnos. No sabemos exactamente cómo gastan, cómo invierten, qué beneficios ofrecen. Entonces, en ese plano, los retos que tiene el presidente Noboa están a la vista, y la pretensión de llegar bien al 2025, legítima y todo, en un ambiente complicado. Ojalá el presidente Noboa, cuando vea y se dé cuenta de las características de la crisis fiscal que tiene y del problema de financiamiento de la balanza de pagos que está estrangulando al sistema monetario y financiero, él pueda recapacitar respecto de muchas decisiones que pueden ser dolorosas para su interés político, pero que pueden ser extraordinariamente importantes para el futuro del Ecuador. Clarísimo, economista Abelardo Pachano. Le agradezco a nombre de todos los oyentes, televidentes de Caché FM. Y bueno, nada más nos queda a nosotros es augurarle buenas decisiones que vayan en beneficio de todos los ecuatorianos al nuevo presidente economista Pachano. Fuerte abrazo, buena semana. De igual manera, Clever, un gusto saludarles a ustedes. Que le vaya muy bien.
8:05 de la mañana, el economista Abelardo Pachano Bertero, ex gerente general del Banco Central del Ecuador, aquí en Caché Noticias y Opinión.